En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Eso. Gracias a Dios, a Dios, a Dios. No se olviden de poner perres en el crucifánding de la iglesia, que no anda sola, ¿vale? Ahora ya se pueden ir. Bueno, ahora que terminé aquí la telemisa online, voy a ver si llamo a esta rapaza, que me tiene a su madre la cabeza yoca, como las maracas de Machín. A ver si contesta. ¿Sí? ¡Hey! ¡Hola, ¿Sí? Tana! Soy yo, soy Fonsu, don Alfonso, como diría la tu madre, el cura que te bautizó. Ah, buenas, encantada. Sí, yo era Tana. ¿Y qué quería? Vos decís de antemano que se llama para que profesional no va a poder atenderlo. Porque yo es que no tengo yo el cuerpo muy católico. O si es para que y eche una gavitada ahí en Caritas, tampoco, ¿eh? Porque ya colaboro yo abondo con NSS. Bueno. No, fía, no estoy de guardia. Cabondo tengo yo con el coronavirus. 2 telemisas online al día. Mises desde el tellado de la iglesia para Semana Santa. Que si coloca el vídeo, coloca el sonido, limpia las campanas para que queden curiosines. El vino que no me llega porque el que tengo está pasado. Aquí estoy, haciendo la Eucaristía con vermú. Tengo la cabeza como una madreña. Y en Ribe les beates, que son más males que el demonio, protesten porque no tienen Instagram y no pueden ver las mises. La de mi madre, vamos. Ya. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Para qué llama? Bueno, pues llámote porque yo soy muy amigo de la tu madre. Y tan empeñada en que te llama porque está esmolecida. Diz que vas para el infierno de los rosios de cabeza. Y tan empeñada en que te salve. Estamos apañados. Mm. Pues si llama para eso, no se esmoleza, hombre, no se esmoleza. Porque no Bueno, tengo salvación. Pero ¿cómo? tampoco la quiero, que no tengo salvación. ¿Oíste? Ni la Sí. quiero. No la quiero. Vale, no vamos a discutir por eso, ¿eh? Tú tranquilina, el caso que yo llámote más que nada, porque si la tu madre se entera de que no te llamé, móntame un espolín. Calla. ¿La madre montando espolines? No, usted descontroló. No lo creo yo. Ay, montando espolines mi madre. Sí, la ¡Hombre! verdad que, y la verdad, no sé cómo pude pensar eso. Bueno, entonces, ¿para qué me llamas? Vos tuteate, ¿eh? Aunque lleves Claro. esos alzacuellinos así como alzacuellos del Parajama. Que yo Bueno, lo que no, quiero. me lo quité hace un ratín porque ya terminé la misa, ¿eh? Estás Pero per bueno, guapo. muchas gracias. Aquí estoy, estos pelos tengo los que para allá. Lo que iba a decirte, mira, es que la tu madre anda esmolecida. Porque dice que ya es podemita, socialcomunista, feminazi y bollera. Vamos, que ya es el anticristo. Mira, pues ¿sabes lo que digo? Que está todo muy bien dicho. Y además, con matices. Como tienen que ser. Y mira, Bueno, además, yo estoy muy a gusto. Así que, si llamas para dar el sermonín, pues a forrarlo, ¿eh? no, si a mí, vamos a ver, si a mí todo me parece muy bien. Si yo tuve los años 80 de misionero en la Nicaragua sandinista y no me asusto de nada, que todo me parece bien. Caso es que no se manque nadie. Esa es la filosofía. Esa es. El caso es que no se manque nadie. Ahí estamos. Oye, ya que tal encuentro para la mano y veo que hay feeling, ¿sabes aquella tradicional que dice al señor cura de la piñeira toca y la gaita la molineira? Cagón tal, claro que lo sé. Esa, conozcola yo. Si es que además, mira, vos ponetela, que la tengo de semitono. Al señor cura de la piñera toca y la gaita la molinera. ¡Hey! Pero bueno, ¡Vici! qué pequeño y el mundo, pero bueno. Bueno, pues eso.
Pues eso Bien. qué. No lo entiendes. Bueno, mira, voy a cantártela otra vez para ver si pilles el concepto. Atentina. A ver. Al señor cura de la Piñeira toca y la gaita la pepera. Ah, ya. ¿Y? Coño, neña, que a la tu madre presta y la mio gaita. La togaita. Tana, soy tu padre.